La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, que es la universidad que siembra, y en su subprograma de mención docencia universitaria y estudios avanzados de cuarto nivel, hablaremos acerca de los modelos de enseñanza y aprendizaje. En esta temática sus autores son sus estudiantes y tenemos a la facilitadora, la doctora Margly Guerrero, noviembre del año 2022. En las teorías del aprendizaje acerca del conductismo, estaremos hablando de sus grandes y principales autores. Tenemos a Iván Petrovich Pavlov, que en 1936 obtuvo su premio Nobel de Medicina y describió en un experimento clásico el comportamiento humano a través del conductismo, que para ello él hizo un ejercicio para lo cual utilizó un perrito, un alimento y una campana. El perrito recibió un estímulo incondicionado con el alimento, el cual generaba una respuesta de las glándulas salivales expresadas en el saliveo bucal en la boca del animal. Luego de esto se le asoció el ruido de la campanita para llamar al animal, y el animal cada vez que tocaban la campanita le daban el alimento. Esto generó una respuesta incondicionada con el sonido. Además, este saliveo también ocurre en los seres humanos. Cuando olemos los alimentos, desencadenamos el reflejo consensuado, a lo que se le denomina digestión cefálica. A continuación, citaremos otros autores, dentro de ellos John Watson. Fue un fundador de la Escuela en Psicología Conductista y su influencia en este ámbito es innegable. Hizo el doctorado de su estudio en la Universidad de Chicago, también realizó estudios de experimento. Estos estudios demostró que la conducta es aprendida. Tenemos el ejemplo de un bebé de 9 meses que puso en contacto con un hámster o una ratica, un animal. Este no tenía miedo cuando se puso en contacto, pero cuando se le agregó un estímulo neutro como un ruido, generó una respuesta condicionada, una respuesta ante el ruido, y demostró que el miedo es una conducta aprendida y que el ser humano aprende de todas las cosas con las que se interrelaciona. Les voy a hablar de Edward Thorndike, filósofo americano. Hizo sus experimentos y demostró que el conductivismo está vigente en todos los comportamientos animales. Tenemos de ejemplo la caja de los problemas. Decidió empezar y terminar estudiando la inteligencia de los gatos, donde el gato resuelve su problema en dependencia de su necesidad. Luego hablaremos de Burgon, Federique. Skinner fue un psicólogo, filósofo social americano. Tiene como uno de sus experimentos importantes la caja de Skinner, que consiste en una caja en la que está encerrada una rata, la cual obtiene alimentos al pulsar una palanca al ver la imagen encima del comedero y bebedero, por medio de un distribuidor automático. La rata aprende a alimentarse por sí misma y esta obtención de alimentos se llama respuesta operante. Para concluir con respecto al conductismo, hablaremos de los postulados, el cual condiciona por medio de la educación suprimir todas las conductas no deseadas en los estudiantes. Los que están participando en el proyecto les queda como importancia el papel que definen los docentes, los profesores, quienes somos los que enseñamos, diseñamos, planificamos y esperamos una respuesta clara de nuestros estudiantes, y queda como objetivo que toda conducta se compone de una respuesta objetiva. ¿Quién le habla? Claudia Villamari. A continuación hablaremos del aprendizaje experimental. Seguidamente nombraremos los siguientes autores. Según Erickson, es la capacidad de establecer lazos afectivos, expresar, escuchar, entre otras personas. Como también dice Maxwell, el aprendizaje de forma experiencial es donde el individuo se posiciona entre la seguridad y el riesgo. Asimismo, Freud afirma que el aprendizaje se desarrolla a través de una acumulación gradual de conocimiento desinteresado a costo del interés propio. En resumen, Jean Piaget señala que gracias a este proceso nosotros aprendemos a hablar, pensar, crear, en otras conductas alternamente elaboradas.
El niño se convierte en adolescente y luego en adulto, con experiencia y aprendizaje escalonado y constante, como por ejemplo, aprendimos a montar bicicleta. En la memoria de muchos de nosotros, esta es la experiencia de caernos, levantarnos y volvernos a caer, y así poco a poco ir mejorando. Quien le habla, Carlos Noguera, y les voy a hablar sobre las inteligencias múltiples. El autor de las teorías de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, asegura que los seres humanos no tenemos una única inteligencia, sino que poseemos una gama de capacidades y potencialidades. Entre ellas puedo iniciar con las inteligencias lógica matemática de Albert Einstein, donde tiene la capacidad en la resolución de los problemas matemáticos y las relaciones que se establecen entre números. Seguidamente tenemos la inteligencia lingüística, Octavio Paz, que conduce a la capacidad de usar el lenguaje de forma escrita y oral. En el orden de ideas, la inteligencia visual y espacial de Leonardo da Vinci, en el cual tiene la capacidad para percibir visual y espacialmente lo que nos rodea, así como orientarse e imaginarse. La inteligencia corporal kinestésica tiene las capacidades para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. Quien les habla, Daniel Hernández. Siguiendo con las inteligencias múltiples, tenemos la inteligencia musical. Un ejemplo claro es Luciano Pavarotti. Fue un italiano dotado de una voz intensa en los agudos y rica en los medios, con fraseo claro y timbre claro. La inteligencia musical tiene 4 formas musicales. En primer lugar, capacidad de percibir. Cuando hablamos de percibir, somos aficionados de la música. En segundo lugar, discriminar. Cuando hablamos de discriminar, somos críticos musicales. En tercer lugar, transformar, cuando somos compositores. Y en cuarto lugar, expresar, cuando somos intérpretes de ella. Siguiendo con las inteligencias múltiples, nos encontramos la inteligencia intrapersonal. Fue el líder Mahatma Gandhi, dirigente más destacado de la independencia de la India y asimismo un ejemplo de la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de autoconocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento. Esta inteligencia incluye una imagen precisa de uno mismo, los puntos fuertes y las limitaciones. Siguiendo con el contexto, nos encontramos la inteligencia interpersonal. Un ícono representativo de ello es la Madre Teresa de Calcuta. Con su ardua labor fundó la Congregación de las Misiones de la Caridad en Calcuta en 1950. La inteligencia interpersonal tiene la capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de la inteligencia naturalista. Un ejemplo que representa esta inteligencia fue el naturalista inglés Charles Darwin. La inteligencia naturalista tiene la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales como la formación de nubes y montañas. Modelo de aprendizaje constructivista. En este modelo de aprendizaje nos encontramos varios autores, tales como Vygotsky, el cual nos indica que este modelo de aprendizaje es donde el alumno es el principal autor, pero se debe facilitar las herramientas necesarias para la construcción de sus conocimientos. Asimismo nos encontramos con Gill. Este afirma que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligados al medio social y físico de una persona. Por otro lado está David. Él señala que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se debe relacionar con nuevas informaciones. Según los autores anteriormente señalados, el personaje principal es el alumno,
ya que éste es el que debe construir la forma o la manera de adquirir sus conocimientos propios, creando así un alumno crítico, capaz de crear, un alumno participativo, dinámico y curioso. Claro está que este requiere de la orientación o de la guía de un docente o de una persona con mayor conocimiento que él en ese momento. A esto podemos señalar que es un aprendizaje constructivista. A manera de conclusión, podemos decir que el conductismo establece una respuesta a una necesidad, por lo cual un individuo genera un pensamiento, mientras que el constructivismo lleva a la construcción del conocimiento a través de un ambiente biopsicosocial y de todos sus fenómenos por el cual se interrelacionan, desarrollando inteligencias múltiples, las cuales elevan el poder cognitivo de los individuos y del pensamiento. Muchas gracias por escucharnos y en vísperas de la Navidad les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.